Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tercer vídeo donde voy a explicar cómo coger los datos que nos devuelve el inversor. Bueno, cómo cogerlos, formatearlos y coger cada dato y meterlo dentro de una variable, ¿vale? Para poder utilizarlo. A la salida de la función que vamos a utilizar vamos a tener los datos de ese comando disponibles ya para cogerlos y tratarlos de forma individual, mandarlos a Emon CMS, mandarlos al dashboard de Node-RED y bueno, se pueden alimentar otras plataformas como Home Assistant, por ejemplo, que Home Assistant puede hacer consultas a Emon CMS, ¿vale? Y entonces ya podemos encontrarnos pues con, por ejemplo, pues podemos crear todos estos datos por ejemplo, del inversor, ¿no? Todos los parámetros del inversor, y ya tratarlos de como nos interese, ¿no? Entonces, para llegar aquí, lo que vamos a coger es la respuesta del inversor, porque el inversor lo que va a hacer es respondernos con un formato que tengo aquí, que he copiado, que es este que aparece aquí, ¿vale? Vamos a verlo, ¿vale? Es este que nos aparece aquí. Es decir, el inversor, a ver que se vea bien, el inversor nos responde con este formato, ¿vale? El comando que le vamos a enviar. Y entonces lo que tenemos que hacer es coger los distintos bloques. Aquí hay un bloque, aquí hay otro bloque, ¿vale? Y vamos a coger todos esos datos y meterlos dentro de variables. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer dentro de Node-RED es crear una función. Bueno, vamos a hacer una recapitulación para hablar un poco de lo que hay que hacer, ¿no? Vimos que había que definir un timestamp, había que definir un comando. Yo voy a utilizar un comando distinto a los que utilicé en el vídeo anterior. Voy a utilizar el qpig, que este comando lo que es nos da, es una consulta al inversor que nos da los parámetros del estado general del inversor. Entonces nos da corriente, por ejemplo, de descarga, tensión de batería, la tensión de salida del inversor, la potencia activa, tensión de entrada, frecuencia de salida. Nos da una serie de parámetros bastante interesantes. Entonces, como nos da bastantes parámetros, este comando es de los que más parámetros nos va a entregar. Es un buen ejemplo para formatearlo y ver cómo se hace. En principio podemos coger cualquier comando. Podríamos ya coger cualquier comando y formatearlo. Entonces, la respuesta que nos da el inversor está especificada dentro, como vimos, está especificada dentro de... Vamos a ver, que se vea bien. Está especificada dentro del manual, ¿no? Entonces, aquí en el manual vemos, por ejemplo, que para el comando qpig, que es el que estoy utilizando, nos da todos estos datos, todos estos bytes, ¿vale? Tienen un significado. Podemos ver que están agrupados, ¿vale? Están separados, estos bytes están separados por un espacio, que luego lo utilizaremos. Esto nos servirá para coger cada bloque, y aquí está la definición de cada respuesta. Como vemos, el device empieza con un paréntesis abierto, que es el start byte. Este no nos aporta nada, solamente es el comienzo de la respuesta de este comando de consulta del qpig. Luego nos va a dar 5 bytes, ¿vale? Nos da 3 números que corresponden a la tensión del inversor, un punto que está ahí, y nos da un decimal de la tensión. Es decir, nos va a dar pues un decimal de la tensión que está midiendo de entrada al inversor. Eso es el grid, voltaje, la utility, la tensión. Nos da la frecuencia, nos da aquí con un decimal, veis que la frecuencia pues son dos números con un decimal. Como nos dará valores de la frecuencia, pues en principio deberíamos leer 50 hercios, y la tensión de la red suele ser bastante exacta. Tendríamos que estar viendo pues prácticamente 50 hercios. Yo luego los decimales, en este caso la frecuencia, lo descarto, porque me da igual 50 51 hercios, me daría igual. Si puedo lanzar una alarma, si tengo más si se me va, por ejemplo, un 5% la frecuencia.
la frecuencia de red, ¿no? Suele ser muy estable, no hay problema, nunca he detectado un problema en el tiempo que llevo trabajando con el tema de Smart Grid. La tensión de la red, de hecho, es bastante exacta. Hay relojes incluso que funcionan tomando la frecuencia de la red como base de tiempo. Entonces, a mí lo que me interesa es que si se va la frecuencia fuera de 50, ya valores pues a lo mejor por encima de 52, 53, 54 hercios, pues tener una alarma, por ejemplo, disparar una alarma, porque se puede estropear algún elemento. Las fuentes conmutadas pueden funcionar en ese orden de 50 a 60 hercios, pero si sube la frecuencia de red, hay algunos electrodomésticos que podrían averiarse. Entonces, bueno, pues eso ya cada uno puede coger los datos como quiera. Esta es la referencia, ¿vale? Para el QPIC también tenemos la salida de tensión del inversor, ¿vale? Es exactamente igual que la entrada de grid, ¿no? Lo único que es el cuarto dato que nos llega, ¿no? Teniendo en cuenta que el primero es el star bit, perdón, el star byte, que es este paréntesis abierto. ¿Vale? Pues nos da la frecuencia también de salida, la potencia aparente, la potencia activa. ¿Vale? Podemos ir consultando y viendo todos los datos que nos vienen, ¿no? La tensión de la batería, por ejemplo aquí, la corriente de carga de la batería en caso de que esté cargando, la capacidad de la batería nos da un porcentaje, ¿vale? Nos da 3 dígitos, podemos ver aquí, ¿vale? El número 51, 52 y 53 en el orden que llega. Y esta capacidad de batería está en función de los valores que hayamos puesto de tensión máxima de batería y mínima. Nos va a calcular el inversor un porcentaje que se correspondería al shock de la batería. ¿Vale? Entonces, también nos da la temperatura del disipador del inversor, ¿vale? Donde están los transistores de potencia. Y bueno, nos da pues distintos valores como la tensión de descarga de la batería. Al final podemos coger los que queramos, o todos o los que queramos. No cojo absolutamente todo de este comando, porque a mí el voltaje del bus interno, este bus voltaje que hay aquí, pues no lo utilizo, no utilizo algunos datos, pero podemos coger los que nos vengan gana. El tema es saber parametrizarlo, saber coger la respuesta y empezar a cortar la cadena cogiendo los datos que nos interesan y metiéndolos en variables, es decir, la tensión en su variable tensión de grid, la tensión de salida del inversor pues en su output, ¿no? Por ejemplo, en su voltaje de salida, meter el valor correcto es lo que nos interesa. Entonces, bueno, viendo el comando, habiendo visto esto un poco por encima, si volvemos al comando que nos devuelve el inversor, que lo tengo aquí, ¿vale? Que lo he copiado aquí por facilidad, ¿no? Más que abrir un debug que empieza esto a meter muchos datos, pues podemos ver cómo está aquí el start byte, está aquí. Luego aparece la tensión de la utility, en mi caso es 0 porque trabajo estoy en aislada, y entonces la tensión de entrada es 0 porque tengo cortada la entrada de red al inversor. Solo cuando es necesario, cuando estoy sin batería o necesito cargar, es cuando habilito la tensión de red. La frecuencia de red que detecta es 0, puesto que no hay tensión de entrada. La tensión de salida es este bloque, 231,3 voltios en el momento de coger esta captura, ¿no? Esta respuesta al inversor al comando QPIG. La frecuencia de red, la potencia aparente. La potencia nos da la potencia activa, esa es la potencia activa. La potencia aparente es esta, 375. 0,11 es la carga del inversor, al 11%, ¿vale? Este dato no recuerdo, habría que mirar el PDF, ¿vale? Aquí sí que está, la tensión de la batería, 56,8 voltios. ¿Vale? Y así continuamos analizando todos los parámetros. Si vemos, cada bloque de parámetros está separado por un espacio. Esto es lo que vamos a utilizar a la hora de formatear. Vamos a coger la cadena y vamos a formatear la respuesta. Vamos a coger esta cadena completa de respuesta y la vamos a crear distintos, digamos, substring, ¿vale? Subcadenas que serían los bloques que estén separados por espacios.
Es decir, esta sería una cadena, sería la cadena 0, la cadena, esta sería la cadena 1, aquí hay otro espacio, la cadena 2, un espacio, la cadena 3, que correspondería a la frecuencia de salida del inversor, la potencia activa, ¿no? La cadena 4, la cadena 5, ¿vale? Eso está claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues muy fácilmente. Yo lo que voy a hacer es poner, lo que os voy a enseñar ahora lo voy a poner en el vídeo para que lo podáis capturar. Esto en principio yo creo que sería compatible con cualquier Voltronic para el comando QPIG. Otros comandos, pues que queráis implementar, ir al PDF, veis la respuesta, lo que tenéis que coger y esto que sirva de ejemplo para ir formateando las respuestas que os interesen. Entonces, una vez formateado vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ya aquí voltaje 0, 0, el output, el voltaje de salida 229,5, ¿no? Esto es otra captura diferente, veis que no corresponde, ¿eh? No corresponde. Es otra captura aparte que lo que hice es coger la formateada. La salida de frecuencia 50 Hz, la potencia activa, ¿no? La aparente, etcétera, ¿no? La activa está aquí que son 204, la aparente 344 y bueno, aquí hay otros valores como la reactiva y el factor de potencia que el inversor no lo da, pero yo lo calculo, porque en cuanto tengo ya la potencia activa y tengo la potencia aparente, si recordáis el vídeo, si habéis visto el vídeo de cálculo del triángulo de potencia, todos estos cálculos los explico. Entonces podemos coger los datos del inversor y sacar y calcular la potencia reactiva, la potencia reactiva y el factor de potencia. Que el inversor, el Voltronic, el VM3 no entrega estos datos. Creo que otros inversores tampoco. Pero los podemos calcular a partir de los datos que nos da el inversor, como digo. Entonces, bueno, pues vamos a analizar un poquito qué vamos a hacer, la cadena, ¿no? Aquí está el ejemplo. Vale, lo primero que vamos a hacer es hacer un split, es decir, con el split lo que vamos a hacer es dividir la cadena, la respuesta del inversor, en substring, en diferentes cadenas, ¿vale? Cargamos la variable, vamos a definir una variable que es output, que es la respuesta del inversor, la salida del inversor, y vamos a decir que output va a ser la respuesta del inversor separada en bloques. ¿Y cuál es la separación? Pues el espacio, aquí, el espacio en blanco. Realmente el espacio en blanco, que es una tabulación, pues la tabulación, ese espacio en blanco, esa tabulación que separa las cadenas, la vamos a meter dentro de output. Al hacer esto ya vamos a tener distintas output que las llamamos desde aquí, ¿vale? Output 0, output 1, output 2. ¿A qué se corresponde? Pues lo que, como os comentaba antes, la respuesta la vamos a subdividir en grupos, que sería este grupo, espacio, aquí un espacio, este otro, pues este sería el output 0, output, como si le llamamos Pepito de los palotes, ¿no? Pero output 0, output 1, output 2, output 3, ¿vale? La frecuencia, etcétera. Y así continuaríamos. Entonces, lo primero que hacemos, el output, lo separamos. Ya tenemos el output. Vamos a coger primero el grid voltaje, que es lo primero que nos viene, según el PDF. La tensión de grid, la tensión de la utility. En nuestro caso, recordar que es 0, pues nos cargaría 0 voltios. Si fueran 220,5, pues 220,5. ¿Qué hacemos? Como tiene decimales, hago un float. Hago un parser float del output 0, que es el primer grupo, pero el primer grupo tiene todo junto, tiene el start byte, que es el paréntesis abierto, más los 5 caracteres. 3 el punto y el decimal, ¿vale? Son 5. Entonces le digo slice. Hago un slice aquí para coger dentro de ese string formado, vamos a verlo en detalle, ¿vale? Como nos lo ha dividido, nos ha cogido este grupo, porque tiene el paréntesis incluido. Entonces le hago un slice y digo, en este string, en este substring, que es este, que hemos dividido y que le llamamos output 0, le hacemos referencia al output 0, que es el de primer bloque, lo que hacemos es un slide para quitar este paréntesis. Entonces decimos slide 1, 5. Es decir, este es el 0,
la primera posición es 0, pues cojo la 1, que se corresponde a las centenas. Vaya. Sí, dime. Nada, dentro de un rato, media hora o así. ¿Vale? Vale, luego te cuento, ¿vale? Que me pillas liado. ¿Vale? Hasta ahora. Vale, no lo sé, no lo sé. Llama a tu madre al fijo. No lo sé exactamente. Sí, varias. ¿Vale? Bueno, disculpad, esto es cosas del directo que estoy haciendo yo aquí el vídeo. Disculpad. Intentaré cortarlo, a ver si es posible hacer este corte. Bueno, como decía, en la primera posición es 0, la, la primera es 0, esta sería la posición 1, ¿vale? La que estoy marcando, 2, 3, 4 y 5. Por eso cojo, para quitar este paréntesis, uso un slide y digo 1, 5. Sería 1, 2, 3, el punto 4 y 5. Y ya he cogido este bloque. He quitado el paréntesis, el paréntesis y he cogido la tensión. Y se la meto a la variable, la cargo en la variable, que lo vemos aquí, lo cargo en la variable grid voltaje. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con lo siguiente? Vamos a coger la frecuencia. La frecuencia ya, como es el siguiente bloque, es el output 1. También hacemos un float porque también tenemos ese valor numérico con decimales, ¿vale? Con parse float. Y cojo el output 1, que es el siguiente bloque que corresponde a la frecuencia. Y ya está libre, la frecuencia no hay que limpiar, no hay que coger nada, es un bloque aislado, ¿vale? Lo vemos para no tener dudas, es un bloque aislado. Es el siguiente bloque que es este, ¿vale? Ese también es un bloque aislado, ¿vale? Vemos que son bloques aislados, a excepción, nos vamos a encontrar aquí nos vamos a encontrar que este bit es una cosa, este es otra. Aquí sí que vamos a tener que cortar. Vamos a tener que seleccionar cada uno de los bytes para meterlos en las variables. Porque aquí tenemos una respuesta, un string que tiene varios significados. En el caso de la frecuencia es única, en el caso de la tensión de red, ¿no? En este caso, la frecuencia, la potencia. Podemos meter directamente estos valores en variables porque son únicos. En el caso de este valor que os indicaba, que es el device status, que lo podemos ver aquí ya, ¿ves? Nos encontramos el device status y tiene un montón de significados. Aquí está el device status y tiene un montón de significados. Tiene el byte 83, byte 84 hasta el 90. El byte 83 tiene un significado. El byte 86, veis aquí que es el load, es el estado de carga. ¿Vale? Si está el 0 sin carga y 1 con carga. Por ejemplo, tenemos aquí, yo qué sé, a ver, de los que yo utilizo. Por ejemplo, saber si está en carga el inversor, ¿no? Tenemos otros valores, vale, que dice, por ejemplo, si el inversor está cargando está cargando con AC, si está cargando de solar, si está en el estado de carga, está on off, ¿no? Es decir, tenemos distintos bytes con distinto significado, ¿vale? En el device status. Entonces sí que vamos a tener que cortar. Entonces, mientras tanto, estos valores los podemos ir cargando directamente en las variables. Entonces, la frecuencia es el valor 1. Recordáis que la salida de frecuencia era el output 3, ¿no? Hemos empezado por el 0, 1, 2, 3. La potencia aparente, la potencia activa. Estoy cogiendo también el tanto por ciento de carga, que es el output 6, el bloque 6. Estamos cogiendo también el voltaje del bus, que luego no lo utilizo, pero lo he cogido. Lo que he hecho es también lo he asociado a una variable, ¿vale? Ese es un dato que a mí no me aporta nada, ni conozco bien el significado del voltaje del bus interno del inversor. Un dato que da, tendría que investigarlo. Un dato que se utilizó, el voltaje de la batería, ¿vale? El voltaje de la batería. Aquí es un parse in en el bus voltaje porque es un dato
que nos viene entero, ¿vale? Es un número entero. Aquí el voltaje de la batería nos da decimales, nos da un decimal. Por lo que el output 8, que es el bloque de la batería, le hacemos un parse float. ¿Vale? La corriente del inversor de carga, cuando esté cargando nos aparecerá aquí pues 10 amperios de carga, 20, lo que sea, lo que esté cargando, a lo que nosotros le digamos que cargue, de hecho, porque podemos mandarle un comando y decirle a cuánto queremos que cargue el inversor, nos aparecerá aquí un valor que estará dentro de ese rango que le digamos de carga, en función también del estado de batería. Pues nos va a aparecer aquí. Es un valor entero, nos va a decir 18 amperios, 20 amperios, 22, 36 amperios. Es un valor entero, entonces hacemos un parse int de integer. ¿Vale? Entonces la salida 9. Todo esto son pues los bloques en orden según el documento. ¿Vale? La capacidad de la batería también es un integer. Nos está dando el SOC, nos está dando un valor que es un tanto por ciento. La temperatura del inversor también es un integer porque hacemos un parse int porque es un valor entero. Nos va a dar temperatura en grados sin decimales. Está a 28 grados, a 32, a 45 grados. ¿Vale? En función un poco de la carga, la temperatura ambiente del inversor pues cogerá una temperatura u otra. ¿Vale? También ponemos monitorizar temperatura, incluso mandarnos una alarma si la temperatura del inversor, por lo que sea, pues entra en supera los 50 grados, ¿no? Por ejemplo. Y ya, claro, depende del ambiente que esté, porque si no disipa bien, los transistores también pues pueden llegar a fastidiarse, ¿no? Con cargas altas. Es decir, podemos coger todos los valores. Pues vamos cargando todos los valores, la corriente de descarga de la batería, ¿vale? Aquí tenemos también pues otros datos como, por ejemplo, el device status, config status. Estos todos tienen un significado que está en el documento. Podemos también ver si está cargando el tracking status de solar, si está cargando de AC, etcétera. Todos estos valores pues los vamos cogiendo en función del documento, si los vamos cargando en variables. Si es un valor en bloque, cuyo bloque tenemos que cargar, como es un valor de tensión, o si ya tenemos distintos valores y tenemos que segmentarlo. Cuando tenemos que segmentarlo, veis que todo lo que corresponde al output 16, que es el device status, estamos haciendo un slice dentro del bloque de device status. Estamos cogiendo los distintos bytes para cargarlos en distintas variables. Yo al final no utilizo todos. Después de cargar en los valores, como estamos viendo, no estoy utilizando todos. Estáis viendo que muchos los tengo comentados. Hay algunos que no me interesan. De momento no me interesan, ¿no? O puedo activarlos cuando quiera y puedo mostrarlos y puedo almacenarlos, puedo hacer con ellos lo que quiera. Entonces, de momento, el bus voltaje tampoco lo estoy utilizando. Está comentado aquí. No lo estoy, digamos, exportando fuera de la función que tengo definida. Y bueno, he hecho unos cálculos. Aquí se puede ver, como el factor de potencia no lo da el inversor, lo que he hecho es calcularlo. El factor de potencia, ¿vale? El coseno de phi es la potencia activa partido por la potencia aparente, ¿vale? Entonces, como estos datos sí que me los da el inversor y los acabo de definir más arriba, lo que hago es operar, hacer esta división y meter el resultado dentro del factor de potencia. Como esa división me dará muchos decimales, lo que hago es coger un parse float, porque es un valor decimal, y lo que hago es hacer un tofix a dos decimales, ¿vale? Para que me dé 0,99, 0,98, 0,97, es decir, me dé un valor con dos decimales, que es el que se utiliza en factor de potencia. Sabéis que va de 0 a 1, pues puedo tener 0,92, 0,94, en función del factor de potencia que aparezca, de la diferencia que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. Por no entrar a explicar cosas de estas, hay un vídeo donde explico cómo calcular todo esto, que es el triángulo de potencia, y hablo pues de un poco explicando para entender este concepto de factor de potencia. Y bueno, lo podemos ver y entender esto. Pero bueno, este dato pues lo tenemos. También he hecho otros cálculos para sacar la potencia reactiva, porque es un dato que quería tener. Entonces la potencia reactiva también en ese vídeo
están los cálculos en el triángulo de potencia, y entonces aplico simplemente las fórmulas, ¿vale? Hago estas fórmulas, esto lo voy a pegar en el vídeo, y entonces cogiendo esto vais a tener también el factor la potencia reactiva y el factor de potencia que no dan los Voltronic. Por lo menos los modelos que yo he visto no tengan estos datos, pero sí dan la potencia activa y potencia aparente para calcular estos valores. Bueno, aquí esto se maneja en radianes, bueno, hay una serie de cálculos que al final lo que hago es hacer un parse-in, coger el valor de la potencia reactiva entera, porque no utilizo decimal, no tiene sentido. Me da igual que sean 322 vatios que si son 322,4, es decir, que me da igual. Uso valores enteros, utilizo un integer y luego lo que hago también, añado una función por mi cuenta que es sacar la variable hora que corresponde a la hora y minutos. Esto lo hago para tener la hora, porque cada vez que yo cojo la respuesta, la analizo, meto todas las variables, meto una variable hora y también la cojo. De manera que cuando yo presento los datos, lo podemos ver aquí, cuando yo presento los datos, por ejemplo aquí, cuando presento los datos, aquí lo hago, pongo una hora de actualización, creo que se ve aquí, pongo el update time ¿vale? Para saber yo los datos cuando se corresponden. El general status lo mando cada 30 segundos, ¿vale? Es lo más que podemos apretarle. El resto de valores hay que darles más espacio. Os recuerdo que si le lanzamos muchos comandos al inversor, lo vamos a fastidiar. Vamos a perder la comunicación. Porque se va a quedar pillado, es decir, que hay que darle su tiempo de respuesta. Ya vimos en el segundo vídeo, hablo de ese tema. Entonces, cada 30 segundos le doy el general status. Entonces, esto se actualiza con bastante frecuencia. Ahora son las 21:05. Está actualizado de hace un minuto. Mira, se acaba de actualizar ahora mismo, con todos los parámetros. Entonces, estos datos, como son potencias y demás, y van variando mucho, potencia activa, corrientes, yo para tenerlo más o menos en tiempo online, para tenerlo lo más online posible, digamos, en tiempo real, en real time, ¿no? Pues lo que hago es enviar cada 30 segundos el comando, como digo, y bueno, voy poniendo la hora porque si en un momento dado hay un problema, lo puedo detectar. Si fueran las 9:20 y yo veo que esto está a las 9:05, vería, se acaba de actualizar, vería que hay un problema en la comunicación. Bueno, esto a mí no me falla porque lo tengo cableado, no tengo nada de wifi, como hemos visto en los vídeos está cableado. La verdad que funciona muy bien. Nunca se ha pillado el inversor, el UM3 nunca se ha quedado pillado. En el año que llevo trabajando con este inversor, nunca da un problema. ¿Vale? Cableado, tampoco se me cuelga la Raspi 4 que tengo con todo este tinglado montado, ¿no? La verdad es que funciona bastante bien. Entonces, estábamos analizando las cadenas, ¿vale? Entonces yo lo que meto es este dato, de manera que luego lo que hago en esta función es hacer el return, ¿vale? Lo que hago es devolver el payload con todas las variables cargando los valores. X voltaje, variable X voltaje, ¿vale? Doy un nombre y la variable que yo he definido aquí, todas estas variables definidas, ¿vale? Las devuelvo y luego devuelvo también la fecha, ¿vale? Un payload.fecha con los datos de la hora, las 10:25, 10:26, así cada vez que yo envío un dato, le estoy enviando también, estoy recogiendo la hora en la cual me ha respondido el inversor, ¿vale? Para mí es importante. Y nada más, es decir, que estábamos viendo que le ponemos un timestamp, ¿vale? Lanzamos ese timestamp cuando esté automatizado, pues le ponemos 30 segundos, porque ahora lo tengo manual. A los 30 segundos lanza el timestamp, dispara el comando qpig. Recordáis que esto se hacía con cómo podíamos calcular, que está en el vídeo 2, como cogemos el qpig más el crc en esa decimal, el topic para identificar el comando de respuesta, porque luego le van a entrar aquí al inversor, por el puerto serie, le van a entrar muchos comandos. Entonces utilizamos la función switch, como vimos, para buscar, en este caso, que contenga, si contiene la variable, la string qpig en el topic, ¿vale? Lo tenemos aquí, payload topic, pues sácamelo por la salida 3. Si es otro comando, el qmon por la 2, el qpidi por la 1. Entonces la función que os acabo de contar está aquí en la salida 3, que se corresponde al qpig, y aquí está
la variable que yo tengo definida. Aquí está. ¿Vale? Hay muchos comandos comentados que no utilizo. Esto podemos implementar como queramos. También en mi caso estaba implementando el número de serie, pero no es realmente necesario. Eso sí tenemos más de un inversor, si no lo podemos implementar, ¿vale? El ejemplo que yo he puesto no está implementado el número de serie. ¿Para qué lo quiero, no? Entonces, simplemente, ¿vale? Aquí hacemos el return. Todo esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar, lo voy a poner en los comentarios para que lo podáis copiar. Crearos esta función. Aquí, si activamos, aquí activamos el debug, podemos ver la respuesta. Pero yo las respuestas ya, para que las podáis ver, este análisis, de este formateo de la cadena de respuesta que os he enseñado antes, que es un chorro de números separados por espacios que corresponden según documento, pues ya los sacamos ordenados. Es decir, lo que estamos obteniendo es un payload, un mensaje payload.gridvoltage. Podemos copiar, aquí podemos copiar el path, ¿vale? El payload.gridFrequency, el output voltage, el output frequency, ¿vale? El output active power, que es el nombre que le he dado. Le podemos dar los nombres que queramos. Yo he puesto estos nombres porque para mí lo más significativo posible. No son cortos, pero bueno, da igual, ¿no? Battery voltaje, el message, msg.payload.battery voltage, cuyo valor son 55,9. ¿Vale? Lo podemos ver ahí. 55,9 voltios. Entonces aquí tenemos absolutamente todos los datos. ¿Vale? Los datos importantes. O lo que yo he considerado importantes. ¿Vale? En la entrada de fotovoltaica, de tensión, la temperatura del heat sink, que son 33 grados, la capacidad de batería al 92% con esta tensión, la corriente de carga 0, bueno, estoy cargando, y la descarga de batería, como estoy en modo aislado ahora mismo tirando baterías, pues está en 6 amperios, ¿vale? Pues este es la respuesta, esas son las respuestas que va dando más o menos cada 30, bueno, como tarda en responder, yo lo mando cada 30, el inversor se lleva 10-15 segundos, unos 15 segundos, más 15 que 10, 15 segundos en responder, pues cada 45 segundos estoy obteniendo los datos. Y entonces más o menos aquí, pues a las 15:41, de cuando preparé esto, ahora son las 9:11, 15:42, 15:42, hay 24 segundos. Como van llegando a las 15:42, 44, como van llegando las respuestas. Y entonces vamos actualizando como veis, entre 25 y 45 segundos, vamos actualizando todos estos datos del estatus, que son los que hacen que yo, por ejemplo, aquí en el M11MS, pues tenga actualizados esos datos. O, por ejemplo, también tenga actualizado aquí en Home Assistant, ¿no? Pues también tenga esos datos actualizados, ¿no? La potencia del inversor, la tensión de batería, ¿vale? La corriente de descarga, está ahora en tiempo real, son las 21:12, ¿vale? Datos del inversor, me los estoy pasando, estoy cogiendo estos datos desde Home Assistant, los estoy cogiendo vía consulta de M11MS, ¿vale? Que tengo todos los feeds. He alimentado le he mandado las salidas estas variables, se las mando al M11MS, esas entradas las cojo y las convierto en feed, y estos feed con el cual me he hecho este cuadro aquí, con toda la información, también lo consulto desde el móvil en cualquier parte del mundo, ¿no? Tengo acceso y bueno, pues puedo hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Como tener control de, bueno, lo que yo quiera, ¿no? Ver los datos de temperatura, bueno, toda la domótica que queramos implementar. En este caso es importante todos estos datos del inversor porque nos permiten hacer cosas bastante interesantes. Es decir, luego lo que haríamos, en mi caso esto es un ejemplo que le llamo test, que es lo que he creado para explicaros, pero yo aquí en el Asper, pues bueno, pues esto es todo el tinglao que tengo montado y lo que voy haciendo es coger algunas salidas, algunos datos y los estoy pasando al M11MS. Le estoy enviando pues el output load. Hacemos
le estoy mandando el output load, le estoy mandando pues un montón de datos, el power, la potencia, la frecuencia, el voltaje. Es decir, podemos mandar lo que quieras. Y bueno, ya yo tengo, esto tiene mucha complejidad porque yo tengo alarmas, mando comandos al inversor desde el móvil, lo tengo integrado con Telegram, puedo cambiar muchos parámetros del inversor. Aquí dentro del status, pues tenemos aquí la prioridad de carga, tenemos el modo del inversor, todo esto, toda esta información con los distintos comandos podemos ir sacando todos estos datos. ¿Vale? La intensidad máxima de carga la tengo fijada a 2 porque no quiero que cargue a más de 2 amperios, esto lo controlo yo. Cuando empieza el inicio de carga, pues empiezo a decirle, oye, puedes cargar hasta 16, puedo cargar, porque solo tengo contratado 3450. Entonces yo, en función de los consumos que tengo en la casa, cuando estoy cargando, cuando tiro de red, lo que hago es decirle al inversor que si está cargando de red, si cargara de red, no te pases de la corriente que yo te diga. Entonces esto lo voy gestionando de no de red, le voy mandando órdenes, ponte ahora a cargar a 10 amperios máximo, a 20, de manera que voy modulando para no exceder los 3450 y en un proceso que se hace de madrugada y que podría saltarme el ICP y sería un problema. No tengo un sistema de digamos un sistema de autodesconexión y conexión que me levante el ICP del contador Smart. ¿Vale? Pues esto es prácticamente todo. Voy a preparar el vídeo, os voy a pegar todos estos datos y yo creo que con los 3 vídeos somos capaces, y si no hay alguna duda me decís, de montarnos esta comunicación con el inversor. Yo creo que está todo más o menos explicado. Cualquier duda me decís y bueno, si lo conseguís, pues me lo comentáis. Si tenéis cualquier problema, si lo habéis hecho, os ha funcionado, pues también sería interesante saberlo y más que nada porque saber que es de utilidad, ¿no? Pues estos vídeos que estoy haciendo. Así que nada, un saludo y muchas gracias por ver el vídeo. Que vaya todo bien.